Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Estimados hermanos y hermanas, inshallah vamos a continuar hablando de los pilares de la fe. Hemos hablado en los efectos de la creencia de el creyente en Allah subhanahu wa ta'ala, en los profetas, y hoy vamos a hablar inshallah de los efectos de la creencia de el buen devoto en los libros sagrados. Al-imanu bil-kutub as-samawiyya wa atharihi fi hayat al-mu'min. El tercer pilar de la fe en el Islam es creer en los libros sagrados que Allah subhanahu wa ta'ala reveló a sus profetas y a sus mensajeros. Así como Allah subhanahu wa ta'ala descendió el sagrado Corán sobre el corazón y el espíritu de su amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, igualmente Allah subhanahu wa ta'ala descendió otros libros sagrados a otros profetas y a otros mensajeros antes de la llegada del profeta Muhammad a esta tierra. El propósito principal de estos libros es obviamente guiar a las personas y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala hacia sus siervos en enseñarles sus mandamientos, sus normas y sus reglas para guiarlos hacia una vida más feliz, una vida placentera y por ende poder conseguir al final, con este cumplimiento de los libros sagrados, poder ingresar a el eterno paraíso que Allah subhanahu wa ta'ala tiene preparado para sus buenos devotos y sus buenos practicantes. Creer en los libros sagrados, ese es un pilar de la fe. Ruknun min arkan al-iman. Al-imanu bihadihi al-kutub. ولا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بها. No se compone ni se complementa la fe de un creyente sin creer en los libros sagrados. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán, en Surat al-Baqarah número 285, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. El profeta creyó plenamente de lo que le fue revelado y descendido de Allah subhanahu wa ta'ala, wal mu'minun, igualmente los creyentes. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Todos, el profeta y los creyentes, han creído plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala como primera instancia, wa malaikatihi, también en los ángeles, wa kutubihi, y en los libros, wa rusulihi, y en los mensajeros. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Los creyentes dicen, nosotros no diferenciamos entre los mensajeros y los profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, más bien decimos, obedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, a sus órdenes y a su clemencia y a su compasión. Igualmente el relato famoso del arcángel Jibril, la paz de Allah sea con él, cuando preguntó a nuestro amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, cuando el profeta estaba sentado junto con unos amigos, unos compañeros, y llegó el arcángel Jibril, Gabriel, en forma de un hombre, se paró frente al profeta Muhammad y le empezó a preguntar sobre las bases y sobre los pilares de la fe, primero del Islam, los pilares del Islam que son 5 y los pilares de la fe que son 6. En este relato de Jibril, la paz de Allah sea con él, dice an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawm al-akhir. La base y el efecto principal de este relato es que el creyente debe creer en Allah subhanahu wa ta'ala, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio final. وَتُؤْمِنْ بِالْقَدَرْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Igual hay que creer también en el destino, en sus buenos y negativos efectos.
Allah subhanahu wa ta'ala también ha enseñado en su libro sagrado, en sus libros sagrados, que son más de uno que vamos a hablar inshallah a continuación, el complemento de la fe en cada libro de acuerdo a la época y la era que fueron descendidos dichos libros. Primero, al-Iman bima summiya lana min hadhihi al-kutub. Es nuestra fe y cuál es la magnitud de la fe de lo que fue revelado en dichos libros. يجب أن نؤمن بهذه الكتب السماوية ومن الإيمان أن نؤمن بها سمي لنا منها على وجه الخصوص كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. Debemos como creyentes, como musulmanes, como buenos practicantes, creer sin duda alguna en todos los libros sagrados que fueron mencionados en el Sagrado Corán y por el profeta Muhammad. Principalmente los que fueron mencionados es At-Taurat, las escrituras de Moisés, o el Injil, la Biblia que fue revelada y descendida a nuestro amado profeta Jesús, y Az-Zabur wa Suhuf Ibrahim, también el libro que fue revelado, o los libros que fueron revelados en aquella época a Ibrahim, a Abraham, la paz de Allah sea con él. Allah dice en el Sagrado Corán: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah es el único creador sin coparticipe. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal-injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan innal ladhina kafaru bi ayati Allahi lahum adhabun shadidun wallahu azizun dhu intiqam. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta alaya tan hermosa y significativa de el Surat Al-Imran, desde el 2 hasta el 4, dice: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah es único, sin coparticipe. Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Ha revelado y ha descendido el libro con todas las verdades, sin ningún tipo de duda. Musaddiqan lima bayna yadayhi, con todo su contenido real. Wa anzala at-Taurata wal-Injil. Allah también ha descendido at-Taurat, las escrituras, wal-Injil, la Biblia. Min qablu hudan lin-nas, lo ha descendido para guiar a las personas. Wa anzala al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto claramente cuáles son las bases principales para poder diferenciar entre el bien y el mal en estos libros. Innal ladhina kafaru bi ayati Allahi, aquellas personas que no reconocen las leyes de los libros sagrados, lahum adhabun shadidun, tendrán un severo castigo en el día del juicio final. Wallahu azizun dhu intiqam. Allah subhanahu wa ta'ala no se le olvida absolutamente nada de las desobediencias de las personas. Allah también dice en el Sagrado Corán, en Surat Al-A'la, número 18 y 19, Inna hadha la fi as-suhuf al-ula. Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo que estas palabras que están escritas en estos libros sagrados están en el Suhuf al-Ula, de los primeros registros y primeras palabras que fueron descendidas, Suhuf Ibrahim wa Musa. Son las primeras palabras y los primeros libros que fueron revelados y fueron descendidos hacia el profeta Ibrahim y Moisés. También lo que nosotros tal vez no conocemos los nombres de algunos libros que fueron descendidos por Allah subhanahu wa ta'ala. La obligación de un creyente, la obligación de un musulmán es creer plenamente en los libros auténticos y sagrados que fueron revelados a los ángeles y a los profetas enviados por Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es una obligación, creer en los otros libros sagrados. Un musulmán que no cree en las escrituras auténticas de Moisés y en la Biblia auténtica de Jesús, le faltará gran parte de su fe. Suhufi Musa wahya Taurat. ¿Cuáles son el libro sagrado o los que fueron descendidos a Moisés? Se llaman las escrituras. وإنما سميت صحفا لأنها نزلت مكتوبة في الألواح. Fueron llamadas como escrituras, no libro como el Sagrado Corán, sino escrituras, porque fueron descendidas en varias etapas
en varias formas distintas. كتبها الله تعالى بيده. Allah subhanahu wa ta'ala escribió estas escrituras con sus propias manos. وفيها العناية بالأحكام والتشريعات أكثر. Y hablaban muchísimo, esas escrituras que fueron reveladas al profeta Moisés, hablaban mucho de las normas y los estatutos de la religión. وقد بقيت الشريعة العامة لبني إسرائيل حتى بعد نزول الإنجيل على موسى عليه السلام. Estas escrituras quedaron entre el pueblo de Israel hasta después que fue descendido la Biblia, el libro sagrado de la Biblia, al profeta Jesús, la paz de Allah sea con él. También el-Zabur. El-Zabur es otro libro sagrado. وَأُنزِلَ عَلَى دَاوُود عليه السلام. También fue descendido al profeta Daud. وكانت العناية فيه في جملة ما اشتملت عليه بالثناء على الله تعالى والدعوات والأذكار. Lo que más contenía el-Zabur era en aquella época del profeta Daud, era lo que más tenía, era las alabanzas y las glorificaciones hacia Allah subhanahu wa ta'ala. También contenía muchas súplicas y muchas plegarias. También tenemos el Injil, que es la Biblia. وَأُنزِلَ عَلَى عِيسَى عليه السلام. Fue descendido al profeta Jesús, la paz de Allah sea con él. وكان من جملة ما اشتمل عليه العناية بالأخلاق. Y lo principal que difundía y enseñaba en ese libro sagrado que es la Biblia en el tiempo del profeta Jesús, la paz de Allah sea con él, hablaba muchísimo de la educación y de los modales. مثل الأمر بالتواضع. Hablaba muchísimo y enseñaba a los devotos y a los practicantes era la modestia de las personas. والصبر, hablaba muchísimo de la paciencia. والتسامح, el perdón entre las personas. والصفح وحسن الظن, perdonar las faltas el uno al otro y no pensar mal de nuestros propios hermanos. كما يفهم ذلك مما ورد بشأنه من النصوص. Eso fue lo que más recalcaba los mandamientos de la Biblia en aquella época. Luego viene el Sagrado Corán. وهو آخرها. El último de los libros que fueron descendidos de Allah subhanahu wa ta'ala hacia su amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, fue el Sagrado Corán. والمهيمن عليها والخاتم لها. Ese es el complemento de los libros. Fue descendido hacia el corazón y el alma y el espíritu de Muhammad, la paz de Allah sea con él. مشتملا على خير ما اشتملت عليه الكتب السابقة. Contiene todo lo que contenían los libros anteriores que fueron mencionados en antes, como las escrituras, como el Zabur, como el Biblia. El Sagrado Corán complementó todo el contenido de estos libros sagrados, aparte de que también tenía muchas más extras y tenía mucho más complementos de tashri'at, de leyes en la vida de un musulmán, wal umur al khassa, y muchas cosas particulares que trata el Sagrado Corán. Y esto es quien ha leído el Sagrado Corán y lo ha entendido y conoce muy bien sus traducciones, entiende perfectamente todos los mandamientos que fueron mencionados en los libros anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala los complementó y todo lo terminó de descender en el Sagrado Corán hacia el pecho y el corazón de nuestro amado profeta Muhammad, la paz de Allah sea con ella. ولا يجوز للمسلم أن يقرأ في شيء منها إلا للرد عليها. Todo musulmán tiene la obligación de leer el Sagrado Corán, recitar el Sagrado Corán, podría entender para conocer cómo responder a las otras personas cuando quieren tal vez dialogar o hablar sobre temas religiosos. Quien no tiene conocimiento del Sagrado Corán no debe entrar en polémica, en discusiones con otras personas, porque no es lo correcto. Así que es obligación de cada musulmán que tenga la capacidad de pronto de conocer el contenido de las leyes y las normas y los mandamientos y las reglas del Sagrado Corán
lo que concierne respecto a religión, es el único que tiene derecho tal vez de debatir y hablar, mas no cualquier persona, porque sin conocimiento en un libro sagrado, que es un libro de Allah subhanahu wa ta'ala, la persona podría cometer muchísimos errores que por supuesto podría recibir castigo de Allah subhanahu wa ta'ala de lo que no tiene conocimiento al respecto. Cuando hablamos de un tema particular o de un tema tal vez mundanal o político o de cualquier otro tema relacionado con la vida cotidiana de nosotros, es totalmente diferente a hablar con el tema de religión relacionada con las leyes y las normas del Sagrado Corán, con el fin de no crear polémicas y cometer tal vez errores, y es por desconocimiento del tema. Es mucho más preferible estudiar, recitar, entender y llegar a la conclusión que si realmente voy a hablar con alguien, un incrédulo o hasta un musulmán, debo tener el conocimiento al respecto. De lo contrario, mejor preguntar y tratar de aprender. El profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: Inni asabtu kitaban hasanan min ba'di ahli al-kitab. El profeta Muhammad siempre incentivaba a sus compañeros que recitaban, que entendieran antes de memorizar las aleyas del Sagrado Corán. Había que primero entenderlas, luego ponerlas en práctica y por último memorizarlas. Algunas personas en este momento vemos que se empeñan en memorizar muchas aleyas del Sagrado Corán. Eso está bien, pero mucho mejor es entender su contenido, entender su significado para luego realmente ponerlas en práctica y por último es memorizarla. No tienes la obligación de memorizar, mas tienes la obligación de entender y recitar el Sagrado Corán para que puedas recibir el beneficio, como lo ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala: por cada letra recibes un hasana, y un hasana que Allah subhanahu wa ta'ala es tan generoso, te lo puede multiplicar por 10 hasanat, por 10 caridades, hasta por 100 o 300 o hasta por 1000 caridades. Pero la idea es que recitemos, entendamos y ponemos en práctica lo que estamos leyendo. El-Iman بأن القرآن ناسخ لجميع هذه الكتب. Tenemos que tener la plena creencia nosotros los musulmanes que el Sagrado Corán es el reemplazo preciso y es lo que ha acaparado prácticamente todos los mandamientos anteriores de los otros libros que mencionamos en antes, como son los libros sagrados. Allah subhanahu wa ta'ala ha querido que todo el complemento esté en su último libro revelado, sagrado, enviado a la humanidad, hacia el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, hasta el día del juicio final. وَكَانَ كُلُّ رَسُولٍ مِنَ السَّابِقِينَ يُرْسَلُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً. Todos los profetas y los anteriores mensajeros fueron enviados a sus pueblos específicamente. Cada profeta y cada mensajero era enviado a su pueblo solamente, a su era. بينما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, en cambio el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, fue enviado a al-Bashariyya kafa, fue enviado para toda la humanidad. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en Surat al-A'raf 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dice a su amado profeta, le dice: di a las personas que soy el profeta enviado para إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Soy el profeta enviado para ustedes todos. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. De Allah proviene ese profeta, Allah subhanahu wa ta'ala lo envió. Allah que posee las tierras y los cielos. La ilaha illa huwa. No hay más divinidad que Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit. Él es el que revive y él es el que quita la vida. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala invoca a los creyentes que creen en Allah primero y en su profeta, al-Nabiy al-Ummi. Se refiere al profeta Muhammad, que no estudió, no recibió ningún tipo de estudios. Más bien Allah subhanahu wa ta'ala fue que lo educó y le enseñó absolutamente todo por medio de las revelaciones del Sagrado Corán, por medio del arcángel Jibril. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala incentiva a los creyentes
que sigan a este profeta que fue enviado para la humanidad entera. No solamente fue enviado para una aldea o un pueblo específico como todos los demás anteriores profetas y mensajeros, sino que fue وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dice, te hemos enviado como una misericordia para la humanidad, para toda la humanidad. وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين. Los libros anteriores igualmente eran enviados para algunos pueblos específicos. بينما أنزل القرآن للناس كافة. En cambio, el Sagrado Corán fue enviado para toda la humanidad. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat al-Qalam, número 52, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Este Sagrado Corán es para recordarles a todas las personas y a toda la humanidad en general. Allah subhanahu wa ta'ala quiso que este libro completo, totalmente completo, no tiene ningún parecido a ningún otro libro anterior. Y esa fue la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. ثم لا بد في الإيمان بالكتاب من امتثال أوامره. No solamente es necesario que recitemos el Sagrado Corán, que eso es importante, sino también seguir las normas y sus órdenes, sus enseñanzas. Muchísimas personas posiblemente leen a diario o recitan a diario el Sagrado Corán, posiblemente entienden algunas cosas, pero no las ponen en práctica. Y lo importante es que las pongamos en práctica, tal como lo hacían los compañeros del profeta Muhammad. Cuando descendía una aleya por medio del arcángel Jibril hacia el profeta Muhammad la recitaba. Los compañeros del profeta escuchaban las aleyas, entendían su significado, los ponían en práctica a su propia vida y por último las memorizaban en su corazón. Y esto es lo que debe hacer cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas. Muchas personas recitamos el Sagrado Corán durante la noche, durante el día, en tantas horas, durante el mes de Ramadán, prácticamente horas y largas horas. Eso está muy bien y es necesario que lo hagamos para que podamos entender cada día más, pero es necesario que busquemos las traducciones correctas y que entendamos lo que estamos leyendo, las recitaciones, porque mientras más entendemos, más nos alimentamos de la fe, más nos alimentamos de las reglas y las normas y los mandamientos y el entendimiento de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos quiere decir en sus libros, en sus aleyas y en sus letras de este libro sagrado. El profeta Muhammad también nos indica, nos enseña que en una de las aleyas del Sagrado Corán de Surat al-Hashr número 7 dice: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dice: todo lo que le ha enseñado el profeta, tómenlo. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Y lo que el profeta le ha dicho que no lo hicieran y le ha prohibido, le ha restringido que no lo hicieran, no los hagan. También en otra sura del Sagrado Corán, en Surat Al-Umran número 7, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Aquellas personas que son inteligentes, aquellas personas que buscan la sabiduría y buscan enseñar y aprender a la vez, dicen: يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ. Dicen: hemos creído en ese Sagrado Corán. ¿Por qué? Porque proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. وهو المعجزة الكبرى الباقية إلى قيام الساعة. El Sagrado Corán es el milagro, el mu'jiza, la grande, la enorme milagro que queda hasta el día del juicio final, tal como lo dijo el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, dice: ما من نبي من الأنبياء. No hay ninguno de los profetas إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. Todos los profetas y todos los anteriores mensajeros, Allah subhanahu wa ta'ala les ha dado algunas especificaciones y le ha dado algunas cualidades. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتَهُ. En cambio, lo que a mí me ha tocado, lo que Allah subhanahu wa ta'ala me ha revelado, me ha dado, وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ. Son revelaciones de Allah subhanahu wa ta'ala directamente hacia mí,
hacia mi persona. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. El profeta dice, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala y ojalá que yo en el día del juicio final vaya a ser yo la persona que más seguidores tenga, y efectivamente el profeta lo ha dicho en muchos relatos que él en el día del juicio final será el profeta con más seguidores que vienen detrás de él para ingresar al eterno paraíso. Dice el profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, en un relato: "Ala innaha satakunu fitnatun faqultu mal mukhriju minha ya Rasulullah". Dice Ali, el primo hermano del profeta Muhammad y yerno del esposo de Fátima, dice: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul", he escuchado al profeta Muhammad, la paz de Allah sea con él, decir: "Ala innaha satakunu fitnatun faqultu mal mukhriju minha ya Rasulullah". Dice el profeta, habrá un daño muy grande que se cometerá en la tierra. Habrá un daño grande que llegará a cometerse en la tierra. Mal mukhriju minha, dice Ali, oh profeta, ¿cuál es la solución? El profeta le contestó, dijo: Kitab Allah, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, se está refiriendo al Sagrado Corán. Fihi naba'u ma kana qablakum. En ese libro está la noticia de todas las personas que eran o vivían antes de ustedes. Wa khabaru ma ba'dikum. Y también tiene la noticia de las personas que vienen después de ustedes, o sea, sus sucesores. Wa hukmu ma bainakum. Y tiene también las normas y las reglas y el estatuto para que puedan ustedes vivir en paz entre ustedes. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ. Este Sagrado Corán tiene realmente la correcta decisiones y las correctas definiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. لَيْسَ بِالْهَزْلِ. No son palabras para tomarla como relajo. مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ. Y si una persona arrogante, prepotente, una persona de mucho poder, desafía el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad dice: "Man tarakahu min jabbarin qasama", Allah subhanahu wa ta'ala lo partirá en dos. "Wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah". Quien desea la guía apartando el Corán a un lado, sin guiarse por el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala no lo guiará. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. Es la soga de Allah subhanahu wa ta'ala, la soga que une y enlaza a los musulmanes. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. Es la mención y las glorificaciones correctas de Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. Es el camino correcto. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ فِيهِ الْأَهْوَاءُ. Es este libro, estamos describiendo, el profeta Muhammad está describiendo al Sagrado Corán y dice: no contiene absolutamente nada que pueda despistar a una persona o a un practicante. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ. Ninguna lengua puede estar burlándose o inventando o tratando de criticar al Sagrado Corán. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. Los grandes ulemas y sabios nunca se llenan de estar mencionando y recitando y hablando y traduciendo el Sagrado Corán. وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ. Nadie se aburre de estar repitiendo las aleyas del Sagrado Corán. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبَهُ. Nunca se va a terminar hasta el día del juicio final sus milagros. هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِّنُّ إِذَا سَمِعَتْهُ. Hasta los genios, cuando los escuchan, cuando escuchan la recitación del Sagrado Corán, quedan oyendo, quedan como oyentes. حتى قالوا, hasta decir ellos, y eso está mencionado en el Sagrado Corán: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Los genios dicen: hemos escuchado unas palabras realmente extrañas. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ. Guía a las personas hacia el bien. فَآمَنَّا بِهِ. Hemos creído en este Sagrado Corán. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ. Quien habla proveniente del Sagrado Corán siempre dice la verdad. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجْرٍ. Y quien siempre actúa con las aleyas, respaldándose por las aleyas del Sagrado Corán, ujr, recibe la recompensa. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلٍ. Y quien lo usa para juzgar entre las personas será una persona, siempre lo hará de una manera correcta. وَمَنْ دَعَ إِلَيْهِ هَدَى إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Y quien lo usa para pedir súplicas y plegarias a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lo guiará hacia el camino correcto. Eso lo que nosotros quisimos en esta ocasión hablar de los libros sagrados. Es una obligación de cada musulmán, de cada creyente, creer
Primero en Allah, en los profetas, en los ángeles que hablamos la vez pasada, y hoy estamos hablando también de uno de los pilares de la fe, es creer en los libros sagrados. Estimados hermanos y hermanas, le pedimos al Todopoderoso que ilumine nuestros corazones, nuestros pechos, nuestras almas, nuestros espíritus de las aleyas y el contenido de las riquezas del Sagrado Corán, y que siempre nos aferremos al Sagrado Corán para poder entender su significado, y que Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos dé la sabiduría para poder entender sus contenidos y así aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Le pedimos al Todopoderoso que ilumina a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan y nos acompañan, y que Allah bendiga a nuestra comunidad a quien pertenecemos, a este pueblo que queremos mucho y a este país, gran país que amamos tanto, y que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga y proteja a todos los otros países, sean musulmanes o no musulmanes, y tenga piedad y misericordia y clemencia y compasión de todos nosotros. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.